Ok, buenas tardes. Mi nombre es Luis Enrique Ángeles Ventura y el día de hoy les vamos a exponer lo que es herencia y polimorfismo en programación orientada a objetos. Bueno, el concepto nos dice que la herencia es el mecanismo mediante el cual una clase puede derivar o heredar propiedades y comportamientos, atributos y métodos de otra clase. Eh, es decir, en nuestra, de esta manera podemos utilizar un código que ya tengamos predefinido y utilizarlo para otro, simplemente extrayendo partes que nos sirvan, como pueden ser las funciones o las mismas clases. Las características de la herencia. Su característica principal es la reutilización de código, es decir, utilizar las subclases, reutilizarlas para crear superclases, evitando la duplicación y facilitando el mantenimiento del mismo. También tenemos que como una de sus características es la jerarquía de clases, es decir, establece una relación jerárquica entre las clases. De esta manera, las clases anteriores, que podríamos decir la clase padre, eh, utilizamos los mismos atributos y en una nueva clase desarrollamos extra, vamos ampliando. Entonces sigue una jerarquía que va desde un inicio hasta un final. Tiene un polimorfismo, es decir, mmm, si sirve para algo, bueno, puede estar definido en una sola cosa, y esta misma puede tener subclases que siguen teniendo la misma clase principal, pero cada una se enfoca en sus diferentes especialidades. También tienen como característica la extensibilidad, es decir, pueden agregar nuevos atributos y métodos. Ya aparte tiene en un inicio los que hereda, y a partir de esos podemos seguir extendiendo el código. Todo siempre en cuanto a lo que vamos a hacer o que querramos realizar. Para entender mejor lo que es la herencia, lo podemos pensar como si fuera un árbol genealógico. Em, Podremos llamar la clase principal, que es donde extraemos la herencia, la podemos llamar clase base. También es conocida como superclase o clase padre. Tienen los atributos que heredan las clases derivadas. Después de esta, tiene, viene la clase derivada, que puede ser una clase hija o subclase, por así decirlo. Esta hereda las características de una superclase, que es la clase padre. También, pero esta, a comparación de la otra, esta le podemos añadir nuevos atributos o extenderlo hasta crear nuevas clases a partir de esta. En el libro Python para todos, Raúl González de Duc establece una analogía en programación orientada a objetos con modelar instrumentos musicales. En este caso, la clase padre sería el instrumento, mientras que batería, el bajo o una guitarra serían las clases hijas, como también podemos ver en este pequeño esquema de acá, que la clase persona parte de una sola, y de aquí se desglosan cuatro hijas, cuatro personas más que podrían llamarlos son sus hijos. Ok, ahora las ventajas de la herencia. Facilita la reutilización de código. Eh, pues claro, esto es porque podemos reutilizar los códigos que ya teníamos antes simplemente para crear uno nuevo, ya que los anteriores no es que ya no sirvan, tienen una utilidad para algo, fueron hechos, entonces podemos reciclar lo que nos sirve y agregarle una nueva subclase. Mejora la organización del código. Eh, Establece una estructura clara y lógica, facilitando la comprensión y el mantenimiento del código. Es decir, ya con esto ya podemos llevar una cronología porque ya tenemos los códigos predefinidos, entonces ya podemos saber en dónde anotarlo sin que pierda una coherencia. Y promueve el polimorfismo. Permite el uso de objetos de diferentes clases de manera uniforme, simplificando la gestión de colecciones de objetos heterogéneos. Es decir, el polimorfismo nos va a ayudar a crear diferentes clases que bien son parte de un mismo objetivo, pero estos a su vez se enfocan en diferentes objetivos dentro de un mismo tema. Bueno, pues a mí me toca explicar el apartado de el polimorfismo. Y bueno, pues aquí podemos ver un concepto de qué es el polimorfismo. Pero bueno, básicamente el polimorfismo es
en programación orientada a objetos es la capacidad de ciertos lenguajes de programación que nos permite que objetos de diferentes clases respondan de la misma manera, pues dependiendo al mensaje, ¿no? O sea, pueden responder de la misma forma, aunque se estén llamando de distinto mensaje. Esto puede suceder cuando dos objetos de diferentes clases tienen métodos con el mismo nombre y ambos métodos son llamados al mismo código. Bueno, el polimorfismo es un concepto fundamental en la programación orientada a objetos, ya que ofrece importantes ventajas para el desarrollo de software y nos permite que los objetos se comporten de diferentes maneras según el contexto con el que se estén utilizando. Y bueno, en el lenguaje de programación como Python, que tiene un tipado dinámico, el polimorfismo está muy relacionado con el doctyping. De igual forma, pues se puede aplicar en Java, ya que el polimorfismo de subtipos se logra mediante interfaces y clases abstractas, lo que permite que los objetos de diferentes clases se implementen en la misma interfaz y hereden la misma clase base. Entonces, básicamente, el polimorfismo es fundamental para la programación orientada a objetos. Ajá, entonces, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora hablaremos de las características clave del polimorfismo. Bueno, aquí pues podemos ver algunas de las características clave, como pues ya aquí está, interfaz común, sobreescritura de métodos y 3, invocación de métodos. Aquí pues pusimos algunos ejemplos y bueno, el polimorfismo tiene una capacidad que permite a un objeto adquirir diferentes formas o distintos objetos, respondan de diferente manera. Entonces, bueno, a un mismo mensaje. En informática, el polimorfismo permite incorporar nuevas funciones y comportamientos sin alterar el código existente. Bueno, aquí les voy a explicar pues algunas otras características que tiene el polimorfismo. Bueno, puede ser dinámico. Esto quiere decir que se puede modificar y sobreescribir sobre métodos heredados de la clase base. Asimismo, pues otra de sus características es la coherencia y consistencia, ya que al agrupar características comunes en una clase base, se garantiza que todas las clases derivadas mantengan una estructura o comportamiento coherentes. Facilitan el mantenimiento. ¿Por qué? Porque al tener pues digamos, una clase base, como por ejemplo aquí lo podemos ver en transporte, que tiene los mismos métodos, pues bueno, básicamente pues podemos facilitar todo lo que conlleva lo demás. Y así pues podemos englobar en esta simple frase transporte diversos tipos, pues como lo digo, de transporte. Ahora bien, la claridad en el diseño también es una de sus características, ya que permite que los desarrolladores se centren en el funcionamiento sin tener que estar pendientes de los problemas internos. Y por último, la escalabilidad y flexibilidad. Al combinar el polimorfismo con el encapsulamiento, se mejora la flexibilidad en el desarrollo y la escalabilidad de los programas. Y bueno, pues ya, esos básicamente serían algunos de los ejemplos que yo les podría dar. Y bueno, como podemos ver aquí en este ejemplo, pues transporte engloba pues muchas cosas, ya sea como por ejemplo aquí lo dice, caballo, coche y avión. Y los tres realizan las mismas acciones. En este caso sería avanzar y frenar. Y bueno, pues ya eso sería todo. Gracias.